Bien, compañeros, este sería el tercer, llamémoslo así, tercer módulo, el cual va a estar contenido en este tercer video, y el tema que vamos a manejar en esta ocasión es lo relativo a la indemnización constitucional. Bien, la indemnización constitucional deriva, ¿verdad?, de un despido injustificado. ¿Y qué es o en qué consiste un despido injustificado? Bueno, podemos decir que el despido injustificado es la terminación de la relación laboral, por la voluntad unilateral del patrón. Es decir, esta acción va a ser atribuible al Estado en su calidad de patrón. Aun y cuando en la ley del servicio civil se establece que queda prohibido despedir de forma injustificada a un servidor público, bueno, pues eso en la práctica es muy común y se da de la forma más continua que nos podamos imaginar. Pero no es tanto, esta cuestión no es tanto en el sentido de que haya esa intención, digamos, de despedir a un trabajador de manera injustificada, claro, ¿verdad? Sino más bien todas estas derivan de supuestas rescisiones de la relación laboral que el patrón hace por causas imputables al trabajador. Y en un momento dado dentro del juicio, al no quedar plenamente justificada la causa rescisoria invocada por la patronal demandada, pues se traduce en un despido injustificado en un momento dado. Esto ha traído pues infinidad de problemas e infinidad de cuestionamientos, sobre todo con relación a los jurídicos, a las áreas jurídicas de gobierno del Estado, en cuál es la razón o cuál es la circunstancia o de qué depende que la gran mayoría de los juicios se estén perdiendo y que se traduzcan obviamente en un despido injustificado y que las entidades públicas tengan que pagar sumas muy fuertes, muy importantes de dinero, y que sobre todo aquí la importancia radica que ese dinero es parte, ¿verdad?, del erario público, de recursos públicos que en un momento dado bien podrían servir para otro tipo de conceptos, ¿verdad?, como obra pública, incluso para mejorar en un momento dado los salarios de los trabajadores, no sé, mejores condiciones en cuanto a mobiliario, etcétera, ¿no? Se le puede dar un uso muy variado y de una mejor preponderancia a estos recursos que año con año las instituciones públicas tienen que erogar, porque la gran mayoría de los juicios son resueltos a favor del trabajador servidor público. Bueno, en forma concreta, como les decía, el despido injustificado pues es la terminación de la relación laboral por la voluntad unilateral del patrón, ¿verdad?, quien sin que se verifique en la realidad alguna de las causas de la rescisión, ¿verdad?, previstas en un momento dado en la ley del servicio civil. Es decir, o sea, que no esté o que no exista ninguna de las causales, ¿verdad?, que se prevén en la ley del servicio civil en un momento dado para poder rescindir de forma justificada la relación laboral de un trabajador, ¿sí? Entonces, compañeros, les digo, bajo este concepto sería, pues digamos, imposible que se diera algún despido injustificado, porque de hecho la misma ley del servicio civil en sus artículos 29, 30, 31 y 32 prevén y señalan que ningún trabajador puede ser despedido sin justa causa, es decir, que no puede haber despidos injustificados. Sin embargo, al hacer la rescisión de la relación laboral por causas imputables al trabajador, pero al no acreditar
ante el tribunal laboral la existencia de alguna de estas causales, ¿verdad?, es lo cuando se traduce en un despido injustificado, ¿verdad?, y cuando se tienen que pagar las cantidades económicas tan fuertes que señalaba en cuanto a los laudos. Otra figura que podríamos ver en términos generales como despido injustificado es cuando el patrón da por extinguida la relación laboral por alguna de las causas de rescisión de la relación laboral, que es lo que señalamos, ¿verdad?, y que omite al trabajador, en este caso, instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidad. Entonces tenemos, digamos, dos figuras por las cuales se configura el despido injustificado. Una, cuando el patrón decide, ¿verdad?, decide despedir al trabajador plenamente estando consciente que es un despido injustificado. Y créanme que sí se han dado, o sea, sí se han dado. A mí me ha tocado conocer casos de trabajadores, servidores públicos, que, vamos, discúlpenme la expresión, pero que son tan malos, ¿verdad?, que la misma institución dice, mira, lo que nos cueste, pero ya despídelo, o sea, así, despido injustificado así, y págale lo que le tengas que pagar. Ese es un despido, digamos, la primera figura de un despido injustificado. Cuando el patrón de forma unilateral decide dar por terminada la relación laboral sin tener una causa justificada para ello. El segundo, ¿verdad?, es cuando no se cumple lo establecido en los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. ¿Qué consiste, verdad?, que para poder rescindir, primera condición, para poder rescindir de forma legal a un servidor público, tiene que instaurarse el procedimiento administrativo de responsabilidad, ¿verdad?, para darle la oportunidad a este servidor público de ser oído y de ser vencido en juicio, ¿verdad?, que sea escuchado en cuanto a su defensa que tenga que alegar en un momento dado, y claro, también ofrecer sus pruebas que en un momento dado estime pertinentes y convenientes para poder sustentar sus alegaciones. Entonces, si no se lleva a cabo este procedimiento administrativo de responsabilidad, automáticamente esa rescisión de la relación laboral se traduce en un despido injustificado, ¿sí? Entonces, podemos señalar, si nosotros nos damos cuenta como superiores jerárquicos que un servidor público cometió una falta administrativa y única y exclusivamente vamos y le entregamos el oficio donde le hacemos del conocimiento que se le rescinde la relación laboral, señalando en ese aviso a partir de qué fecha se le rescinde, cuáles son las causas por las que se le rescinden los actos que cometió y todo, o sea, todos los requisitos, pero ese aviso de rescisión de la relación laboral tiene que estar respaldada por ese procedimiento administrativo de responsabilidad. Y si solo entregamos el aviso de rescisión que estamos comentando, pues ya automáticamente esa rescisión o ese aviso de rescisión se traduce inmediatamente, ¿verdad?, en un despido injustificado. Y obviamente el trabajador tendrá todas las condiciones a su favor para que en el juicio que instaure en contra de esta entidad pública, pues lo pueda ganar y puedan condenar a este ente público, ya sea en su caso a la reinstalación o bien, como nos ocupa el tema de hoy, al pago de la indemnización constitucional. Entonces es muy importante, primero, establecer claramente cuáles son los dos teorías o las dos hipótesis por las cuales nace un despido injustificado. Estamos señalando que la primera que manejamos es muy difícil o no se debería de dar, vamos, dentro del derecho burocrático de nuestro estado. Sin embargo, les digo, yo he conocido casos así. Cuando fui servidor público, estuve durante 24 años como servidor público, sí tuve conocimiento directo, ¿verdad?, de que titulares de dependencias decían, mira,
despídelo, no me importa lo que se le tenga que pagar, ¿verdad? Si le tenemos que pagar hasta el pasaje para que se regrese a su casa, se lo pagamos. Y entonces sí se da a un contrario, digámoslo así, a la ley del servicio civil para el estado de Zacatecas. Y la segunda, al no cumplir una formalidad rescisoria establecida por nuestra ley burocrática local, ¿verdad?, que debe de ser cumplida por parte del Estado en su calidad de patrón, y entonces la falta de esa formalidad, que lo estamos llamando procedimiento administrativo de responsabilidad, se traduce automáticamente en un despido injustificado y también, ¿verdad?, nace ahí el derecho al pago de la indemnización constitucional, que obviamente lo sabemos todos, es de 3 meses de salario con salario diario integrado, como lo platicamos en el módulo anterior, como lo explicamos. Bien, entonces, como decimos, una vez configurado este despido injustificado por las dos hipótesis que estamos manejando, ¿verdad?, sabemos que en base al artículo 33 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, el trabajador tiene la opción de decidir si opta por demandar la reinstalación en el empleo o si opta porque se le pague su indemnización de 3 meses de salario. Importante, compañeros, en un despido injustificado, si el trabajador opta por la indemnización constitucional de 3 meses de salario, no tiene derecho a demandar, ¿verdad?, el pago de la indemnización legal de 20 días por año. Única y exclusivamente el pago de la indemnización constitucional y aparte las prestaciones que derivan de la misma, ¿verdad?, como son salarios caídos, 1 año de salarios caídos y en su momento los intereses del 2% mensual sobre la base de 15 meses de salario, obviamente, ¿verdad? Entonces, compañeros, es muy importante que chequemos que cuando el trabajador demanda el pago de la indemnización constitucional, no tiene derecho al pago de la indemnización legal. Ya quedamos que esa indemnización solamente procede en 2 casos, en materia burocrática solamente en un caso, cuando el trabajador, ¿verdad?, demanda la rescisión de la relación laboral por causas imputables al patrón. La otra es cuando se demanda la reinstalación y el patrón se niega a aceptar la reinstalación y entonces la autoridad laboral tiene que dar por terminada la relación laboral, ordenar el pago de la indemnización constitucional, el pago de la prima de antigüedad y las demás prestaciones correspondientes, pero también por haberse negado el patrón a reinstalar al trabajador y con esa conducta, con esa acción, violentar el principio de la estabilidad del empleo, se le agrega el pago de la indemnización legal de 20 días por año laborado. Pero recuerden que ya dijimos también que en materia de derecho burocrático de nuestro estado, ¿verdad?, la reinstalación es obligatoria. No se le da esa, digamos, facultad al patrón de decidir si acepta o no la reinstalación que el trabajador ya ganó mediante un laudo. Pero es importante comentarles, compañeros, y hemos hablado mucho de todo esto en este tiempo, de la autonomía que tienen en un momento dado las legislaturas locales para legislar en materia de derecho laboral burocrático. Les voy a poner un ejemplo. La legislación burocrática del Estado de México, en sus artículos 95 y 96 de la Ley del Servicio Civil de aquel Estado federado, establece que cuando un trabajador demanda el despido injustificado, ¿verdad?, tiene derecho al pago de la indemnización constitucional, que son los 3 meses de salario. Pero dicha legislación burocrática de aquel estado refiere que también tendrá la obligación el Estado en su calidad de patrón de pagarle la indemnización legal de 20 días por año. Entonces, compañeros, hay otros estados que han incluido, ¿sí?, en un despido injustificado, no nada más pagar la indemnización constitucional, sino también de forma conjunta pagar la indemnización legal,
que es bastante oneroso en un momento dado para las instituciones públicas. O sea, imagínense un trabajador, ya trabajadores de 10 años de antigüedad en adelante, pues cobran cantidades muy fuertes ya por lo que es la indemnización legal en un momento dado, porque ya serían 200 días de salario para un trabajador que tenga como mínimo 10 años de antigüedad. No se digan los que tienen 20 o 30 años de antigüedad, pues se llevan cantidades estratosféricas. Considero que afortunadamente aquí en Zacatecas no tenemos ese problema, porque el artículo 33 es muy claro, ¿verdad? U optas por la indemnización de 90 días de salario, u optas por la reinstalación, pero no te vamos a pagar, en este caso de despido injustificado, la indemnización legal, la indemnización constitucional, porque al final de cuentas, ¿verdad?, tiene ese derecho de demandar la reinstalación, y es lo que comúnmente más sucede aquí en nuestro estado. Y ustedes no podrán dejar mentir, cualquier trabajador de gobierno del estado, de las instituciones, de los municipios, que ha sido despedido de manera injustificada, siempre va a optar, en su gran mayoría, va a optar por demandar la reinstalación en el empleo. Entonces, compañeros, cuando un trabajador, pues como lo decimos, ha sido despedido, pues va a ser su deseo, ¿verdad?, de seguir laborando de alguna manera, ¿verdad? O bien, ya si él considera que es complicado seguir laborando para la institución, pues entonces sí ya va a solicitar el pago de su indemnización constitucional. Pero esto es a criterio y a decisión del mismo, no es al contentillo del patrón, como sí lo es dentro del derecho laboral en general, ¿verdad? Donde si el trabajador demanda la reinstalación en el empleo, aunque la Junta condene al patrón a reinstalarlo, recordemos que el 947 de la Ley Federal del Trabajo en determinados casos le da la facultad al patrón de decidir si acepta o no la reinstalación. Y en el derecho laboral burocrático sí, no tenemos o no se le da esa facultad al patrón, ¿verdad? Sabemos pues también que una vez que un trabajador ha sido despedido injustificadamente, tiene, ¿verdad?, 2 meses, ¿verdad?, para presentar su demanda. Es muy importante, compañeros, siempre verificar y vigilar, ¿verdad?, que la demanda que se interponga en contra de la institución para la cual laboramos esté dentro del término legal, es decir, de los 2 meses. Y miren, déjenme comentarles por qué les digo esto, porque es muy común que los abogados, ¿verdad?, y se los digo así, de veras, plena y abiertamente, no sepamos realizar esa cuantificación, ¿verdad? Y decimos, lo despedimos el 20 de febrero, digámoslo así, el 20 de febrero lo despedimos. El término prescriptivo empieza a correr el día 21 de febrero, ¿de acuerdo? Y les pregunto, ¿cuándo termina ese término prescriptivo? Y dicen, bueno, lo despedimos el 20, el día 21 empezó a correr el término, 21 de febrero, se vence el 21 de abril. Les digo, no, están equivocados, no es del 21 al 21, es del 21 de febrero al 20, ¿verdad?, de abril de ese mismo año. Y se quedan con nada, ¿por qué? Le digo, porque si lo hacen hasta el 21 de febrero, perdón, de abril, ya son 2 meses con un día. Y les voy a poner este ejemplo muy claro. ¿Cuántos días tiene un mes? Pues tiene 30. Las leyes laborales cierran todos los meses a 30, no hablan de 31, no hablan de 28, no hablan de 29, no hablan de 30, a 30, ok, un mes tiene 30 días. ¿De qué día a qué día es abril, por ejemplo? Y dicen del 1 de abril al 30 de abril, efectivamente. No estamos diciendo que un mes sea del 1 de abril al 1 de mayo, ¿verdad? Porque ahí ya sería un mes con un día, del 1 de abril al 30 de abril es un mes, ¿verdad? Y no es del 1
de abril al 1 de mayo, porque ya sería un mes con un día. Entonces, compañeros, hay que tener mucho cuidado, y créanme que yo he tenido, pues no es muy común, pero sí se dan casos de que me encuentro demandas y digo, esta ya está prescrita, ¿verdad? Porque el abogado que representa al trabajador, ¿verdad?, dice, te corrieron el 20 de enero y el término, el 20 de febrero, y el término empieza a correr el 21 de febrero y termina el 21 de abril. No, compañero, tu término se vencía el 20 de abril, porque tú ya estás utilizando 2 meses con un día. Entonces es muy importante, compañeros, siempre verificar, ¿verdad?, si la prescripción está activa o no, si se presentó la demanda fuera del término o dentro del término. También hay que tomar mucho en cuenta que cuando el término prescriptivo cae en un día inhábil, ¿verdad?, pues se va a recorrer al siguiente día hábil, ¿verdad? Si el 20 de marzo, digámoslo así, cae en domingo, pues esta persona todavía tendrá para el lunes poder presentar su demanda. Si cae en sábado, también no más el lunes, porque es al siguiente día hábil, ¿verdad? No más el lunes, porque hay muchos también que lo confunden. Dicen, no, es que como cayó en sábado, se nos prorroga 2 días más por sábado y domingo. No, compañero, nada más era uno, y era el siguiente hábil, ¿verdad? Y era el lunes, nada más, ¿verdad? Entonces, es muy importante también, compañeros, muchas veces desde allí podemos ganar algún juicio laboral a favor de la parte patronal. Claro, únicamente será en cuanto a la acción principal, ¿verdad? Porque en cuanto a prestaciones que nos pudieran reclamar, pues eso es un año en un momento dado de término para poder demandar esas prestaciones, ¿verdad? Entonces, compañeros, la liquidación, pues obviamente, o el finiquito, tenemos un año, bueno, para demandarlo como trabajadores, ¿verdad?, como servidores públicos, y para demandar las cuestiones indemnizatorias, en este caso la indemnización constitucional, únicamente tenemos 2 meses, ¿sí? Son muy diferentes cada una de la otra, ¿verdad? Y en un momento dado, si despedimos injustificadamente a un trabajador, tenemos 2 meses para que nos demande las prestaciones indemnizatorias. No lo hizo, ni modo, pero tenemos otro año, ¿verdad? O él tiene otro año, o sea, tenemos la obligación de un año de pagarle prestaciones, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, ¿verdad?, días festivos, ¿verdad?, prima dominical, en un momento dado si es necesario que se elaboren y todo. Entonces hay que ver la diferencia. Si el trabajador no presenta su demanda, no promueve su acción dentro del término de 2 meses, ahí ya salvamos el tenerle que pagar prestaciones indemnizatorias, como lo es la indemnización constitucional o la reinstalación, incluso el pago de salarios caídos y el pago de intereses. Pero sí seguimos conservando la obligación de pagarle su finiquito, porque recordemos que para ello este trabajador tiene un año, ¿verdad?, del término para reclamar sus prestaciones laborales, que son, como ya lo dijimos y lo reitero, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, horas extras, séptimos días, ¿verdad?, prima dominical, días festivos laborados y no pagados. Entonces hay que separar ahí en un momento dado lo que seguimos conservando como obligación de pagar y lo que en un momento dado dicho trabajador ya perdió el derecho de reclamarnos en su acción, ¿sí? Bueno, entonces ya en un despido injustificado y trayendo ya la condena, vamos, en un momento dado, de la indemnización constitucional, que es nuestro tema, de 3 meses de salario, ¿verdad?, pues también le tenemos que pagar aleatoriamente la parte proporcional del aguinaldo, la parte proporcional de vacaciones y la parte proporcional de la prima vacacional, aparte de otras prestaciones vigentes, ¿verdad?, que estén contenidas en el contrato colectivo de trabajo, que en un momento dado esté prevaleciendo, o en prestaciones que ya sean reconocidas por la institución. Muy importante aquí, y quiero decirles, yo hablo luego mucho del contrato colectivo de trabajo del Subsemop con gobierno del estado y municipios.
Y me he encontrado que gran parte de los abogados, de los abogados que forman parte de las áreas jurídicas del gobierno del Estado, lo desconocen, que hay un contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Se llama concretamente Condiciones Generales del Servicio, reglamentarias de los artículos 86 y 87 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. Compañeros, en internet las encuentran, nomás pónganles Condiciones Generales del Servicio de Gobierno del Estado de Zacatecas y ahí van a encontrar ese contrato colectivo de trabajo que está signado entre Gobierno del Estado, municipios, con el SUBCEMOP, ¿sí? Y esa herramienta jurídica nos va a ayudar mucho, ¿bien? Entonces también, compañeros, algo muy importante. Yo me he encontrado también mucho que dice, no, es que como no cumplió el medio año de servicio, no tiene derecho al pago de vacaciones, ni prima vacacional, ni de aguinaldo. No, sí tiene, compañeros. La ley es muy clara. En caso de que un trabajador haya sido despedido de forma injustificada o porque cualquier circunstancia no concluya, digamos, el año de servicio, tiene todo el derecho a que se le paguen sus prestaciones proporcionales, vacaciones proporcionales, prima vacacional proporcional y aguinaldo. Y en fin, además todas las prestaciones que ya hemos comentado, ¿verdad? Algún fondo de ahorro, compensaciones, bonos, todo lo que en un momento dado se le tenga que pagar a este trabajador de forma proporcional en un momento dado. Lo único que queda exento al haberse presentado la demanda después de 2 meses va a ser la indemnización constitucional, salarios caídos e intereses que son de carácter indemnizatorio. Entonces, bien, compañeros, regresando un poco a lo que comentábamos en un inicio, cuando un patrón, en este caso el Estado o alguna entidad pública, pretende rescindir la relación laboral de un trabajador, pero dentro del juicio no logra acreditar esa causal que le fue imputada al trabajador. Es decir, hace un momento hablábamos que en materia de derecho burocrático había 2 hipótesis para que se configurara el despido injustificado, que es cuando el patrón por mutuo propio decide: no tengo ninguna justificación, lo despido. La segunda, sí tengo una justificación, pero no cumplí con la formalidad de llevar a cabo el procedimiento administrativo de responsabilidad, y entonces ya se traduce en un despido injustificado. Hay una tercera, ¿verdad? Digámoslo así, que el patrón cumple con la formalidad de llevar a cabo el procedimiento administrativo de responsabilidad le gira el oficio rescisorio al trabajador en base a ese procedimiento administrativo de responsabilidad. Y en dicho procedimiento administrativo de responsabilidad se concluye que sí se acreditó plenamente la causal, ¿verdad?, que se le imputó al trabajador. Ese es un gran problema que yo veo y yo visualizo dentro del derecho laboral burocrático de nuestro Estado, porque nosotros como abogados podemos considerar que las pruebas que se desahogaron dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad son suficientes y plenas para tener por acreditada la falta que le estamos imputando al trabajador. El problema es, compañeros, que el derecho en general es interpretativo, y como luego dicen también en nuestra sociedad, cada cabeza es un mundo. Y resulta que cuando llegamos al juicio ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, traemos las mismas pruebas que desahogamos dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad, y el tribunal nos dice: ¿qué crees? Yo interpreto todo de una forma diferente, y yo considero como tribunal que las pruebas que me desahogaste y que me trajiste no son suficientes para tener por acreditada, ¿verdad?, la falta que le has imputado a este trabajador. Y siendo concretos, nos dice: mira, esa prueba testimonial en la que tú te basaste y dijiste que era prueba suficiente y plena para tener por acreditado el hecho que se le imputaba al trabajador, para mí no, porque esos testigos carecen, ¿verdad?, de veracidad, carecen de valor probatorio, y por lo tanto, aun y cuando tú dijiste que eso era suficiente para tener por acreditada esa conducta irregular que le imputaste al trabajador, para mí no la hay.
y como no me logras acreditar la causa que le imputaste al trabajador dentro del juicio, pues luego entonces determino que esto fue un despido injustificado. Este tema, compañeros, que les estoy comentando ahorita, al final de este módulo, al final de este video, voy a hablarles de una jurisprudencia muy interesante que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Obviamente emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que pudiera ayudarnos mucho a poder lograr, ¿verdad?, sacarle la vuelta, digamos de esta manera, a este tipo de procedimientos administrativos. Porque precisamente ahí está, ¿verdad?, la clave del asunto. Esto derivó de un procedimiento administrativo de responsabilidad, no es jurídico. El despido injustificado, donde hablé yo, donde el patrón de mutuo propio, así nada más de propia voluntad, decide despedir al trabajador sabiendo que no tiene ningún motivo, ninguna causa para despedirlo, ahí sí es un asunto que se tendrá que ventilar, ¿verdad?, ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje. Pero la rescisión de la relación laboral fincada en un procedimiento administrativo de responsabilidad, considero yo, porque comparto la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es competencia del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje y que debe de ser competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, porque todo lo anterior está emanando de un acto administrativo y no propiamente de un acto jurídico, ¿verdad?, o de un vínculo laboral. Trae aparejada un acto administrativo. Entonces vamos a hablar más adelante de esa jurisprudencia que en lo particular la considero muy interesante y muy importante y que nos puede ayudar mucho en nuestro quehacer y evitar en un momento dado pagar tantas indemnizaciones constitucionales por despido injustificado. Entonces, compañeros, pues retomando, ¿sí? Si el patrón no acredita la causa rescisoria, pues obviamente el Tribunal Laboral va a dar por hecho el despido injustificado argumentado por el trabajador y otra vez, ¿verdad?, mediante laudo nos va a condenar al pago, ¿verdad?, de la indemnización constitucional, al pago de salarios caídos hasta por 12 meses y en un momento dado el pago del 2% mensual de intereses sobre la base de 15 días de salario del trabajador, ¿verdad?, hasta que se dé cumplimiento total al laudo emitido por esta autoridad, ¿verdad? Todo ello, lo sabemos, viene contenido en el artículo 33 de la Constitución Política de los... Perdón, artículo 33 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, ¿sí? Bien. En el artículo 33 encontramos, como les digo, la fundamentación, ¿verdad?, de la procedencia de la indemnización constitucional, pero esta indemnización se le llama precisamente, o retoma su nombre, o recibe su nombre de indemnización constitucional, porque viene contemplada desde nuestra Carta Magna, ¿sí? También en la Carta, bueno, en el artículo 123 constitucional, en el apartado A, que no es aplicable al derecho laboral burocrático, sí se establece que son 3 meses de salario. Pero en el apartado B, concretamente en la fracción 9ª del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no establece plenamente o claramente, así puntualmente, que sean 3 meses de salario. Únicamente dice, ¿verdad?, que el patrón que despida al trabajador sin justa causa deberá indemnizarlo con el importe que la ley burocrática que corresponda señale. Entonces, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado sí establece concretamente para despido injustificado 3 meses de salario. La Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, en su artículo 33, sí establece también 3 meses de salario. Pero recuerden lo que les decía hace un momento del Estado de México. El artículo 95 y 96 de su ley burocrática dice que aparte de los 3 meses en despido injustificado, también son 20 días de salario de indemnización.
Entonces, pues obviamente no es el caso, afortunadamente, como lo decía, de nuestra entidad federativa, ¿verdad? Pero sí, como les digo, en el Estado de México, de un despido injustificado, se desprende, ¿verdad?, que el patrón tiene que pagar los 3 meses de salario y aparte también pagar los 20 días de salario por año laborado como indemnización legal. Es por eso, compañeros, que la fracción novena del apartado B del artículo 123 constitucional no precisa ni señala, ¿verdad?, en qué consistirá o en cuánto consiste la indemnización constitucional, porque como cada estado, cada entidad federativa va a tener esa autonomía de legislar conforme mejor le parezca, ¿verdad?, luego entonces dice, pues nada más consiste en el importe que cada ley corresponda o que cada ley determine. Esto nos podría dar pauta, compañeros, a que un estado en un momento dado dijera, no, yo considero que la indemnización constitucional deberá de ser de 6 meses de salario en un momento dado. Claro, no he conocido una que así lo establezca, ¿verdad?, pero esa autonomía tienen las legislaturas de los estados, ¿verdad? Entonces, por eso tiene ese origen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí su nombre, de indemnización constitucional, y aunque a diferencia con el apartado A, que ahí sí se establece cuál es su monto, en el apartado B no se establece para respetar la autonomía de las legislaturas locales en un momento dado. Y esta, digamos, prestación indemnizatoria, no digamos, es una prestación indemnizatoria, ¿verdad? El legislador en su momento lo hizo en virtud de que el trabajador tiene que subsistir, ¿verdad?, y hacer frente a sus gastos, virtud de un despido injustificado, ¿sí?, mientras dura una nueva relación laboral, y se considera pues que 3 meses son, digamos, aptos para que un trabajador en esos 3 meses, después de que fue despedido, puede encontrar un nuevo trabajo, ¿sí? Y entonces por eso el legislador determinó que sea de 3 meses, mientras tanto el trabajador consigue un nuevo empleo y que fue afectado, digámoslo así, por la decisión unilateral del patrón de despedirlo de forma injustificada por parte del patrón. Y a su vez, ¿verdad?, en la otra cara de la moneda, esta indemnización constitucional también es como una sanción al patrón, ¿verdad?, por haber violentado el principio de estabilidad en el empleo de ese trabajador y haberlo despedido en forma injustificada. Entonces el legislador, compañeros, al momento de tomar en consideración esta indemnización, toma esos dos aspectos. Primero, considerar que en 3 meses el trabajador puede obtener o conseguir un nuevo empleo y que por lo tanto el patrón le tiene que pagar esos 3 meses de salario en lo que él consigue un nuevo empleo en esos 3 meses. Y por otro lado, una sanción al patrón por haber tomado esa decisión, al haber despedido de forma injustificada, haber despedido injustificadamente al trabajador. Y entonces, compañeros, nosotros aquí en nuestra legislación local, en el artículo 33 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, determina que un trabajador que ha sido despedido injustificadamente puede a su elección demandar el pago de la indemnización constitucional de 3 meses de salario o bien la reinstalación en su empleo. Que, como les he dicho, en mi experiencia profesional, lo que mayormente decide el trabajador burocrático ejercer como acción es la reinstalación, porque dice, bueno, pues la indemnización constitucional, 3 meses de salario, ¿cuánto me va a durar?, ¿verdad? Pues no me va a durar ni los 3 meses que el legislador previó, ¿verdad?, que tenía que cubrir yo mientras conseguí otro empleo. Ni 3 meses me va a durar. Entonces yo prefiero conservar mi empleo, máxime que se sabe que la Ley del Servicio Civil establece como obligatoria la reinstalación, y entonces siempre se opta en un momento dado por la reinstalación. Yo creo que es muy raro que un trabajador, digámoslo así, demande el pago de la indemnización constitucional. Otro aspecto importante, compañeros, también, otro aspecto importante a visualizar es que el trabajador de confianza en el estado de Zacatecas también
tiene derecho, un trabajador de confianza que ha sido despedido injustificadamente, también tiene derecho a demandar a su elección la indemnización o la reinstalación. Esto derivado del artículo 8 de nuestra ley burocrática local con relación al artículo 33 de la propia ley. Y entonces un trabajador de confianza, y créanme que yo he conocido bastantes casos, ¿verdad?, que trabajadores de confianza demandan la reinstalación del empleo al gobierno del estado y la ganan y los tienen que reinstalar. Y como caso así para que vean a qué grado, una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, que fue cesada y que lo consideró injustificado ese cese, demandó y ganó, y la tuvieron que reinstalar en su empleo y pagarle una cantidad muy fuerte de salarios caídos, porque claro, los salarios de los magistrados son muy buenos, ¿verdad? Y entonces también un trabajador de confianza puede ejercer la acción de ya sea reinstalación en el empleo o bien del pago de la indemnización constitucional. Y obviamente conlleva también el pago de un año de salarios caídos y también el pago, como ya lo dijimos, de intereses al 2% mensual, capitalizable al día del pago del laudo, es decir, que hasta el día que se pague el laudo se tienen que cuantificar los intereses y que ese 2% va a ser sobre la base de 15 meses de salario del trabajador en un momento dado. ¿De acuerdo, compañeros? Les comentaba hace unos momentos también de que la vía laboral es improcedente cuando se hace el cese de la relación laboral y que derive de un procedimiento administrativo de responsabilidad. Entonces, la autoridad laboral burocrática, en este caso el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, no será competente para conocer de ese caso. Será competente si al trabajador se le despidió injustificadamente y de forma unilateral y sin tener ninguna causal imputable y acreditada a dicho trabajador. Ahí sí, pero cuando se le imputa una causal y que se lleva a cabo un procedimiento administrativo de responsabilidad y que concluye con una resolución administrativa mediante el cual se ordena, ¿verdad?, el cese de los efectos del nombramiento, ello no es competencia del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje y deberá ser competencia del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Zacatecas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como les digo, ha señalado, ¿verdad?, que el demandar, el que un servidor público demande el pago de la indemnización constitucional, ¿verdad?, por un despido injustificado, ¿verdad?, y aclara que cuando este despido o suspensión constituye, ¿verdad?, una sanción impuesta al servidor público por faltas administrativas, es decir, que la sanción de la separación del cargo, llamémosle como quieran, rescisión, despido justificado, separación justificada, como quieran, pero cuando esta separación o esta sanción deriva de un procedimiento administrativo por faltas cometidas por un trabajador, atribuidas a un trabajador, ¿verdad?, entonces no se encuentra, o esto no deriva o no constituye un acto del patrón propiamente dicho, del Estado en su calidad de patrón, ¿verdad?, obviamente. Y aquí no existe un acto de naturaleza laboral, ¿verdad?, porque no se está dando, sino estamos dentro de las reglas de un procedimiento administrativo de responsabilidad que deriva de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Hay que comentarles también, compañeros, que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Zacatecas prácticamente ha desaparecido. Le derogaron todos los artículos que contenía y únicamente se encuentran vigentes los del juicio político. Y entonces ahora, al no existir
una ley local de responsabilidad, nos tenemos que remitir a la ley federal, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Y entonces, en base a esa ley, vamos a instaurar un procedimiento administrativo por responsabilidades administrativas en las que incurrió un servidor público. Ojo, estamos hablando de actos administrativos, no de actos jurídicos laborales propiamente dicho, llevadas a cabo por el patrón. Entonces, ¿verdad?, al no existir un acto de naturaleza laboral que genere un conflicto entre el trabajador y el patrón en su calidad de Estado, sino que por el contrario o contrario a ello, se trata de la suspensión o destitución como una sanción administrativa impuesta por el Estado por faltas llevadas a cabo, ¿verdad?, faltas administrativas llevadas a cabo, ¿verdad?, o en un momento dado llevadas a cabo o practicadas, ¿verdad?, por un servidor público. Entonces, compañeros, como podemos ver, hay una gran diferencia. Todas las sanciones que impongamos derivadas de un procedimiento administrativo de responsabilidad no tienen la naturaleza de conflicto laboral, tienen la naturaleza de un procedimiento administrativo. Y entonces ahí el tribunal local no es competente para conocer de ese asunto en un momento dado. Entonces, en la especie, ¿quién será competente para conocer de este conflicto de índole administrativo? Tiene que ser el Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Zacatecas y no el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, ¿verdad? Y donde se tendrá que demandar en un momento dado por parte del servidor público la nulidad, ¿verdad?, de esa resolución administrativa y no el pago, ¿verdad?, de indemnización constitucional y las demás cuestiones indemnizatorias. Entonces, en este sentido, pues, compañeros, podemos decir que si bien es cierto que la acción de reinstalación y pago de salarios caídos y así como el pago de la indemnización constitucional persiguen finalidades esencialmente iguales, es decir, obtener una indemnización por esa decisión de rescisión de la relación laboral o por ese despido injustificado, llamémoslo así, ¿verdad? Es importante que esto, la reinstalación y el pago de la indemnización constitucional y salarios caídos tienen su naturaleza en el ámbito laboral, ¿verdad?, y podría asimilarse incluso dentro de la materia administrativa. Recordemos, por ejemplo, que los cuerpos policíacos su competencia la tienen plenamente en un tribunal de justicia administrativa del Estado de Zacatecas, y también se asimilan, digamos, esas prestaciones laborales, ¿verdad?, que es propia de los burócratas, como también en el ámbito administrativo, ¿verdad? Pero también hay que señalar que no se debe de confundir, ¿verdad?, entre sí estas dos acciones diferentes, ¿verdad?, porque reconocen génesis jurídicas diferentes, es decir, naturalezas completamente diferentes entre una y otra, ya que en un momento dado la primera, es decir, el conflicto laboral, encuentra sustento en la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, o bien en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en un momento dado, ¿verdad? Y en su ámbito federal y la ley burocrática de nuestro Estado en el ámbito local. Y ahí se rigen relaciones laborales, ¿sí?, entre los estados y municipios con los servidores públicos en un momento dado, ¿verdad? Mientras que en la segunda, en las leyes administrativas, deriva, ¿verdad?, esto deriva de la aplicación de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ¿verdad?, en un momento dado, que es la ley reglamentaria del título cuarto
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es lo correspondiente a las responsabilidades de los servidores públicos. Entonces es un ámbito completamente diferente, ¿verdad? La distinción, ¿verdad?, fundamental y de gran trascendencia es porque reconociendo, digamos, ambos regímenes normativos, ¿verdad?, que se asimile en un momento dado el laboral al administrativo, son diferencias, ¿verdad?, porque una deriva de una falta administrativa, de un incumplimiento de sus funciones de un servidor público. Y entonces, a raíz de ese incumplimiento de las funciones de este servidor público, es que se instaura un procedimiento administrativo de responsabilidad y se le impone una sanción administrativa, ¿sí? No una sanción laboral o derivada de una relación laboral, que es diferente. Vamos a ver lo que es, digamos, un ejemplo de una sanción de índole laboral. Un trabajador falta a su empleo sin justificarlo ni nada más porque le dio su gana. Mañana no voy a trabajar, tengo flojera, está haciendo mucho frío, no voy a trabajar. ¿Cuál es la sanción laboral que le corresponde? El no pagarle su salario. Así de sencillo, de ese día, no viniste a trabajar, no te pago tu salario. Ahí deriva, ¿verdad?, esa situación. Pero cuando es un incumplimiento de sus funciones, no de sus obligaciones laborales, hay que distinguirlo bien. Una cosa es sus obligaciones laborales y otra cosa son sus funciones como servidor público. Y cuando incumple su función, su obligación como servidor público, es cuando le vamos a imponer esa sanción administrativa, ¿verdad?, a este trabajador. Y entonces, compañeros muy importantes, hay que promover incidentes de incompetencia en contra del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje cuando el servidor público interponga su demanda laboral en el tribunal derivado de un procedimiento administrativo de responsabilidad, y decirle: tú no eres competente con un Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, el competente es el Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Zacatecas, porque esto es derivado de un procedimiento administrativo y es una sanción administrativa, no es de índole o de naturaleza laboral. ¿De acuerdo, compañeros? Esa es la gran diferencia, ¿verdad?, entre una sanción administrativa y, digamos, una sanción de naturaleza laboral, ¿sí? De tal manera que cada una sigue su propio curso, es decir, sus propias normas y su propia ley, que en un momento dado tendrá que regular aspectos diferentes. La Ley General de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos nada tiene que ver con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y mucho menos tendrá que ver con la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, ¿sí? Por lo tanto, compañeros, aunque a través de una demanda laboral se nos demande la reinstalación, ¿verdad?, el pago de salarios caídos, o aún en la indemnización constitucional, que es el tema que estamos viendo, alegando que fue un despido injustificado, ¿verdad?, nos vamos a oponer a ello, ya que vamos a señalar que la suspensión o el cese, ¿verdad?, de este servidor público, ¿verdad?, constituye una sanción administrativa fundamentada y fundada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y que esto no deriva, ¿verdad?, de una sanción laboral, y por lo tanto la vía laboral es improcedente, porque no se trata de un acto laboral, sino de un acto administrativo, ¿verdad? Tan así es, compañeros, que los tribunales del trabajo no podrán conocer, ¿verdad?, ni decidir de la procedencia de las prestaciones laborales exigidas, ¿verdad?, sin examinar precisamente o decidir bien sobre la legalidad de la sanción administrativa, ya que la legalidad de la sanción administrativa no les corresponde conocerla a ellos, le corresponde al Tribunal, ¿verdad?, de Justicia Administrativa
del estado de Zacatecas, porque ello queda fuera de la competencia del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, compañeros, pudiera suceder que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje no nos hiciera caso y nos dijera: a mí no me importan tus alegaciones y tus excepciones y defensas, yo voy a conocer del asunto y voy a emitir el laudo. Bueno, yo ya lo manifesté en mi contestación, ya promoví incidente de incompetencia, ya te dije por qué considero que tú no eres competente en este caso. Y bueno, compañeros, una vez que salga el laudo, vámonos, ¿verdad?, al amparo, ¿verdad?, para poderle hacer entender al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje que hay una diferencia enorme entre una sanción administrativa derivada de una responsabilidad administrativa de un servidor público a una sanción que tenga su naturaleza o su origen dentro de las condiciones de una relación laboral. Como les decía, si un trabajador falta a su empleo, ¿verdad?, te dejo de pagar tu salario, ¿verdad? Si un trabajador, un servidor público pidió un permiso sin goce de sueldo de 3 meses, de tu aguinaldo te voy a descontar esos 3 meses que no lo laboraste. Esa es una sanción, digámoslo así, de naturaleza laboral. Pero cuando el cese, la rescisión, el despido, digámoslo así, justificado, deriva de una falta de un servidor público, de una falta administrativa, el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje no tiene por qué conocer de ello. Y en todo caso, ¿verdad?, tendrá que ir ese servidor público, ¿verdad?, ante el Tribunal de Justicia Administrativa de nuestro estado, primero hacer valer su derecho y en un momento dado, ¿verdad?, que ese tribunal declare, ¿verdad?, nulo, ¿verdad?, o sin efectos esa sanción administrativa que se le impuso. Pero, ¿verdad?, en un momento dado el tribunal no podrá conocer, Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje no podrá conocer de esta acción que normalmente es la que ejercen los servidores públicos que se sienten, digámoslo así, despedidos de una manera injustificada. Entonces hay que trabajar mucho en este criterio que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hay que aprender a separar muy bien cuáles son sanciones administrativas y cuáles son sanciones que tienen naturaleza laboral en un momento dado, y así también, compañeros, vamos a tener un mayor éxito en la defensa de los intereses de la institución a la cual representamos. En ese orden de ideas, pues, compañeros, lo que tenemos que hacer nosotros es remitirnos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, compañeros, es reglamentaria del título 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que es el título relativo a las responsabilidades de los servidores públicos y declaración patrimonial, y que corresponde de los artículos 108 al artículo 114 de nuestra Carta Magna. Ahí viene el fundamento constitucional para fincar responsabilidades administrativas a todos los servidores públicos en su ámbito federal, estatal y municipal. Déjenme comentarles, compañeros, que anteriormente teníamos también la Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos para el gobierno del estado de Zacatecas. Sin embargo, esa norma jurídica prácticamente quedó derogada en todos sus artículos, en la gran mayoría de ellos. Únicamente se conservó lo relativo al juicio político, que se puede implementar también a servidores públicos, pero prácticamente atañe cuando es una relación de índole electoral, y cuando es de índole laboral administrativa tenemos que remitirnos a esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual, como ya se los dije, es
regula, ¿verdad?, el título cuarto de nuestra Carta Magna. Bien, compañeros, en esta ley general, que es en la que nos vamos a sustentar a imponer sanciones administrativas y no de índole laboral, en esta ley, como en todas las demás, digámoslo así, en su artículo primero, dice que dicha ley es de orden público y de observancia general para toda la República Mexicana. Es decir, que es aplicable a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Y el objetivo de esta ley es distribuir las competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de todos y cada uno de los servidores públicos. También determinar sus obligaciones y las sanciones que sean aplicables por los actos u omisiones, ¿verdad?, en que incurran los servidores públicos, ¿sí? También en esta ley de responsabilidades administrativas se puede imponer sanciones a particulares, es decir, cuando un particular forma parte de una responsabilidad administrativa, de igual manera se le van a imponer sanciones. Pero para el caso en el que estamos, únicamente nos va a interesar lo que es lo relativo a servidores públicos. Bien, esta misma ley en su artículo tercero, en la fracción 25, da el concepto de lo que es un servidor público, ¿sí?, y refiere que las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en los entes públicos en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto, como les decía, por el artículo 108 de nuestra Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos. Para esta norma, ese es el servidor público, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los entes públicos en el ámbito federal y local, ¿de acuerdo? Entonces ahí nos da la definición de lo que es el servidor público en un momento dado. Y por su parte, esta misma ley también señala que los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, ¿verdad?, de su empleo, cargo o comisión en un momento dado, van a tener que cumplir con los principios de disciplina, legalidad, observancia, objetividad, profesionalismo, entre algunos otros que señala esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, compañeros, todo esto lo vamos a encontrar en esta ley. En el artículo séptimo de la ley dice que para la efectiva o para hacer efectivo los principios que les estaba comentando antes, el servidor público debe de cumplir en su quehacer, en su trabajo, con ciertas directrices. Una de ellas, que es la primera, es actuar conforme a las leyes, los reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyan a su empleo. Es decir, que tiene la obligación administrativa de cumplir con todas y cada una de las leyes que le imponen, todas, ¿verdad?, las leyes que sean atribuibles a su encargo. Desde el reglamento interior, en un momento dado, el reglamento interior del área a la cual pertenezcan, ¿verdad?, pasando por leyes locales, estatales, federales, y hasta llegar a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Entonces tendrá que cumplir con todas esas facultades, con todas esas obligaciones, ¿verdad?, que le impliquen todas estas normas jurídicas que estamos llamando. También conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, ¿verdad?, su cargo que tenga, para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal, o bien a favor de él o a favor de terceras personas, ¿verdad? No buscar también o aceptar compensaciones. Compensaciones nos referimos en este caso no a la compensación que nos puede dar el ente público, sino a la llamada mordida, como se le llama vulgarmente, el moche, ¿verdad? Entonces, si utilizamos nuestro empleo
cargo o comisión para obtener algún beneficio, para obtener alguna mordida, algún moche, ya sea a favor de nosotros o a favor de terceros, ya estamos incumpliendo con esta directriz que tenemos de los servidores públicos de conducirnos con total rectitud. ¿Sí, compañeros? Esta misma directriz o la tercera, digamos, directriz, ¿verdad?, es satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares. Es decir, que él como servidor público va a anteponer en un momento dado el interés de ese servicio hacia la población por encima del interés personal que él pudiese tener. Supongamos que, no sé, en algún juzgado están rematando un bien, un terreno, una casa, a un precio sumamente bajísimo, ¿verdad? Y obviamente algún servidor público del juzgado diría, yo lo quiero tener, es para mí, yo me voy a meter como, ay, sí, ya se me olvidó la palabra, como pujador, ¿verdad? Bueno, la puja, ya se me pasó así de a tiro el nombre que se les designa a estas personas. Bueno, pero él dice, yo voy a subastar para entrar a postor, perdón, yo quiero tener el carácter de postor y voy a subastar para obtener mediante la puja ese bien. Pero lo que hace es ocultar información para que la demás gente no pueda competir con él en ese sentido. Casi aparecer como el único postor de ese bien y adquirirlo. Ahí, compañeros, ya estaría en un momento dado incumpliendo sus obligaciones en base a esta directriz, a esta tercera directriz de interponer los intereses colectivos de la sociedad por encima de los particulares de este servidor público. Una cuarta directriz que se debe de observar en el ejercicio de nuestra actividad como servidores públicos es actuar conforme a la cultura del servicio orientada al logro de resultados. Es decir, no estar por estar ahí. Tiene que tener esa actitud orientada a lograr resultados positivos. Los servidores públicos, compañeros, debemos de dejarnos de frasecitas como las que se usan de decir, hacen que me pagan, pues hago que trabajo. No, compañeros, eso no es un servidor público. Yo cuando tuve la oportunidad de escuchar a compañeros así, le decía, tú no tienes ni madera ni espíritu para ser el servidor público, vete de aquí. No, es que también mira que los salarios, que 3,000 pesos quincenales, tú así lo aceptaste, así está el tabulador de sueldos, y no tienes por qué estar exigiendo más. Ahora, si quieres ganar más, vete, vuélvete emprendedor, vuélvete tú solo empresario. No sé, ponte a vender tamales, ponte a vender gorditas. A lo mejor el día de mañana creces como Gorditas Doña Julia y tienes un emporio enorme y todo. Vete, ¿qué estás haciendo aquí? Si nada más te estás quejando, ¿verdad? Tú no tienes madera ni tienes perfil para servidor público. Mejor búscale por otro lado. Si eres abogado y te quejas que porque estás en el área jurídica y que te pagan 3,000, 4,000 pesos quincenales, pon tu despacho, vete a litigar. Si piensas que la vas a hacer y que vas a tener un ingreso en tu despacho de 10, 15, 20,000 pesos, adelante, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué te la pasas quejándote nada más? Yo creo que eso, compañero, va en contra del espíritu del servidor público. Ese tipo de refranes y ese tipo de frases, ¿verdad? No deben de tener cabida en un servidor público. Y por eso les digo, esta directriz cuarta, esta directriz cuarta debes de tener una cultura del servicio orientada a tener logros, a lograr que mediante el desempeño de tus funciones se alcancen las metas institucionales según las responsabilidades de cada quien en un momento dado, compañeros. Es muy importante hacer esa evaluación y decidir si realmente tenemos madera o no, si tenemos espíritu para ser en un momento dado servidor público o no. Eso se los dejo de tarea. Una quinta directriz, compañeros, en este sentido es basada o fundamentada o sustentada
en el derecho, en la garantía de la igualdad. ¿Qué quiere decir? Que los servidores públicos estamos obligados a darles a todas las personas en general el mismo trato que se les da a todas y a cada una de ellas. Por lo anterior, no deben de concederse privilegios o preferencias a personas en particular, ni tampoco a organizaciones, ¿verdad? Ni permitir influencias, intereses o perjuicios indebidos que afecten su compromiso para la toma de decisiones. Esto es muy importante, compañeros. Miren, a mí en lo particular la verdad me molesta de que como abogado litigante, algunos clientes, no todos, ¿verdad?, pero algunos clientes me dicen: oiga, Lee, fíjese que yo soy sobrina del diputado fulano de tal, ¿verdad? Bueno, y que si lo que se nos ofrezca, que lo que él puede, pues si me puede elaborar el escrito de pruebas, dile que con gusto, que venga y nos ayude, ¿verdad?, para elaborar técnicamente el escrito de pruebas, ¿verdad? Entonces, eso es muy común también, que luego los políticos anden queriéndose meter al ejercicio de nosotros como abogados, ¿verdad?, cuando no tienen, ni siquiera tienen una idea de lo que se trata en un momento dado. Entonces, por muy influyentes que sean y todo, yo creo que como servidores públicos, nuestro compromiso es darles el mismo trato. Así sea una persona de la tercera edad, de bajos recursos económicos, y teniendo también al diputado local o federal, el mismo trato a ambas personas por parte nuestra como servidores públicos, ¿verdad? Esos son compromisos, compañeros, adquiridos como servidores públicos, ¿sí? Una sexta directriz es administrar los recursos públicos, no ser malgastados, ¿verdad? Porque luego decimos: pues al cabo las hojas no son mías, me las gasto, ¿verdad? Las mal uso, las mal utilizo, las malgasto. Todos los recursos que se nos dan, ¿verdad?, en un momento dado debemos de entender que son recursos públicos y que pertenecen a todo el pueblo, y que en un momento dado, ¿verdad?, mientras les demos un mejor uso de forma responsable, ¿verdad?, con eficiencia, eficacia y economía y honradez, ¿verdad?, yo creo que estaremos cumpliendo también un poco como servidores públicos en un momento dado. Otra de las directrices que nos dicta esta Ley General de Responsabilidades Administrativas es la de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución. Todo servidor público, toda institución gubernamental tiene esta obligación, el de promover, respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos establecidos en nuestra Carta Magna. De igual manera, una siguiente directriz corresponde a la confianza que la sociedad nos ha conferido, ¿verdad? Y tendrán de tener la vocación absoluta del servicio a la sociedad, que es de lo que les estaba hablando hace un momento, y que tendremos que anteponer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de los intereses particulares o personales o ya sea de terceras personas. De igual forma, una siguiente directriz, una directriz más, es evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de las facultades y obligaciones de cada servidor público. También se abstendrán o se tienen que abstener de asociarse con inversionistas, contratistas, empresarios nacionales o extranjeros, ¿verdad?, para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte en un momento dado el desempeño imparcial y objetivo en razón de los intereses personales o familiares hasta el 4º grado por consanguinidad. ¿Sí, compañeros? Tenemos también la directriz, ¿verdad?, de que nos tenemos que separar como servidores públicos de los intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de nuestra responsabilidad en el servicio público y que puedan constituir en un momento dado un conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en esta misma ley,
¿verdad? Y que en forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión. Por ejemplo, si yo soy concesionario de taxis o de camiones urbanos y resulta que me van a designar subdirector de transporte público en la Dirección de Tránsito del Estado, pues ahí ya estoy generando un conflicto de intereses y en un momento dado tengo que ver primero cómo voy a resolver ese conflicto de intereses antes de aceptar ese cargo que se me está proponiendo en un momento dado. Una siguiente directriz es la de abstenerse de intervenir o promover por sí o por otra persona en la selección, nombramiento, designación para el servicio público de personas que tengan un parentesco. El clásico nepotismo, o sea, yo soy presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿verdad? Y para no hacer el nepotismo, para no contratar a mi hijo en la misma comisión, le hablo por teléfono al director de tránsito y le digo, oye, tú contratas a mi hijo en calidad de jurídico de ahí de tu dependencia y yo contrato al tuyo, ¿verdad? También aquí de jurídico o de visitador, ¿verdad? Y así no cometemos nepotismo. Mira, yo voy a decir, no, pues yo qué, pues el director de tránsito quiere mucho a mi hijo y le tiene mucha fe y él fue el que lo contrató, ¿verdad? Y yo por mi parte, pues bueno, el hijo del director de tránsito pues es un buen muchacho, está preparado, está capacitado, por eso lo contraté. Pero esto también, compañeros, es una irregularidad, es una falta administrativa también. Por eso, esta directriz en este artículo nos dice abstenerse de intervenir o de promover por sí o por tercera persona en la selección, nombramiento o designación de persona alguna para el servicio público que sean nuestros parientes hasta el 4º grado, ¿sí? La siguiente es de abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano. Es decir, hacer compromisos o promesas de llevar a cabo un contrato, ya sea de compraventa, de arrendamiento o de cualquier otra índole que pueda comprometer al Estado en su calidad de ente rector de nuestra sociedad. Entonces, compañeros, como podemos ver, todos estos son directrices que esta ley, Ley General de Responsabilidad Administrativa, le impone a todos y cada uno de los servidores, ya lo señalé, en su ámbito federal, estatal y municipal, ¿sí? El artículo 10 de la ley en comento, compañeros, nos dice que las secretarías y órganos internos de control y sus homólogos en las entidades federativas tendrán a su cargo en su ámbito de competencia la investigación, substanciación, calificación de las faltas administrativas. Y nos va a definir o nos va a diferenciar esta ley faltas administrativas graves y faltas administrativas no graves, y nos va a señalar cuáles son las sanciones para unas y cuáles son las sanciones para otras. Nos dice también que tratándose de actos o omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas no graves, las secretarías o los órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa, que es el procedimiento que tanto hemos venido hablando, y que al aplicar una sanción administrativa, el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje no va a tener competencia, porque a él no le corresponde conocer sobre actos administrativos, le corresponde sobre cuestiones laborales, ¿verdad? Entonces, cuando no son graves, los mismos órganos de control interno de la entidad pública tendrá la facultad para substanciar y resolver dicho procedimiento. Y en el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberá de elaborar su informe de la presunta responsabilidad administrativa y de presentarlo a la autoridad substanciadora para que proceda en los términos de esta ley en un momento dado. Que aquí en Zacatecas tenemos a la Auditoría Superior del Estado, ¿verdad? Bien, compañeros, a continuación, esta misma ley
como les decía, nos define cuáles son las faltas administrativas graves y cuáles son las faltas administrativas no graves, ¿verdad? En la primera, digamos en las no graves, dice que incurrirán en falta administrativa no grave el servidor público cuyo actos o omisiones incumplan o transgredan las obligaciones que se enumeran en el artículo 49 de la citada ley. Y en su fracción primera nos dice que debe de cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, ¿verdad? Observando en su desempeño disciplina y respeto tanto a los demás servidores públicos como a los usuarios, a los particulares que lleguen a tratar el asunto en los términos que se establezca dentro del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de esta misma ley. En su fracción segunda nos dice, ¿verdad?, que deben de denunciarse los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir este servidor público y que puedan constituir faltas administrativas, ya que si no los reporta o no los hace del conocimiento, también incurrirá en una falta administrativa. Una tercera fracción nos habla de atender las instrucciones de superiores siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. ¿Sí, compañeros? Entonces, compañeros, el hecho de no atender las instrucciones de nuestros superiores obviamente también es una falta administrativa, y fundamentándola en estas normas que estamos señalando vamos a poder imponer una sanción administrativa. Obviamente también recalcar que cuando hablamos de no acatar o no atender las instrucciones de superiores, también lo recomendable es que dichas instrucciones, ¿verdad?, dichas instrucciones les sean hechas por escrito y que el servidor público firme por escrito que recibió esa indicación por escrito, para después poder acreditar plenamente que se le dio la instrucción y que no la acató, porque luego hacemos la instrucción o damos la orden de manera verbal, y cuando lo queremos aplicar, pues el servidor público siempre dice: a mí no me dijeron nada, a ver con qué me lo comprueban, ¿verdad?, en un momento dado que me lo dijeran. Entonces, muy importante, estas instrucciones tienen que ser por escritos y que sean relativas también, obviamente, ¿verdad?, al cargo, empleo o comisión que en un momento dado se le encomendó a dicha persona. Porque no le vamos a dar la instrucción de decir: te encomiendo y te ordeno que vayas a recoger a mis hijos al colegio, ¿verdad?, que eso es muy común, ¿verdad?, aquí en Zacatecas, pero bueno, no le vamos a poder encomendar ese tipo de actividades, ¿verdad? La siguiente fracción de este artículo nos dice que también es presentar en tiempo y forma nuestras declaraciones de situación patrimonial y de intereses en términos de lo establecido en la ley correspondiente. Si no lo hacemos, también podemos ser sujetos de una sanción administrativa. Otra cuestión, la siguiente: registrar, integrar, custodiar y cuidar los documentación e información que por razón de nuestro empleo, cargo o comisión tengamos bajo nuestra responsabilidad, e impedir y evitar su uso inadecuado, su divulgación, la sustracción o destrucción o ocultamiento, ¿verdad?, de forma indebida. Todo ello lo debemos de prever en un momento dado. También tenemos como obligación el supervisar que los servidores públicos sujetos a nuestra dirección cumplan con las disposiciones de todo este artículo, ¿verdad? De igual forma, el de rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones en los términos de las normas aplicables. Otro de ellos es colaborar en los procedimientos judiciales administrativos en los que sea parte, es decir, ahí no se les va a pedir permiso, ahí tienen que contribuir ellos y apoyar a la institución, porque es parte de sus obligaciones administrativas. Una de ellas también es el de cerciorarnos, ¿verdad?, antes de la celebración de cualquier tipo de contrato, ya sea de adquisición o de arrendamiento, ¿verdad?, o para la enajenación de cualquier tipo de bienes que pertenezcan al Estado, ¿verdad?, cerciorarnos bajo protesta de decir verdad que la persona con la que se va a celebrar ese contrato no desempeñe ningún de empleo, algún cargo o comisión como servidor público, o en su caso que a pesar de desempeñarlo con la formalización del contrato no hay un conflicto de intereses en un momento dado, ¿verdad?
La siguiente sería que sin perjuicio de lo que señalamos anteriormente o previo a realizar cualquier acto jurídico que involucre el ejercicio de recursos públicos con personas particulares y personas jurídicas, revisar su constitución y en su caso modificaciones con el fin de verificar que los socios de esta persona moral, integrantes del consejo de administración o de accionista, cualquiera de los dos, no incurra en conflicto de intereses con el contrato que se va a llevar a cabo. Enseguida, compañeros, también el artículo 50 de esta ley nos dice que se considerará falta administrativa no grave, o sea, también como las demás que hemos señalado, los daños y perjuicios que de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna falta administrativa grave cause un servidor público a la hacienda pública o al patrimonio de un ente público. Por ejemplo, un chofer que de forma negligente o de manera culposa le tenga un choque, un accidente de trabajo y le cause un daño a este vehículo, también tiene responsabilidad administrativa, compañeros. Los entes públicos o particulares que hayan recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos deberán reintegrar los mismos a la hacienda o al patrimonio en un plazo no mayor de 60 días. Es decir, si recibimos una cantidad mayor, un bono, una compensación que no nos correspondía, tenemos que regresarlo porque si no también incurrimos en responsabilidad. A nivel federal, ¿verdad?, será la Auditoría Superior de la Federación, ¿verdad?, la que sancione e imponga todo esto. A nivel local, la Auditoría Superior del Estado será la que tenga que sustanciar todo este procedimiento, ¿sí? En el supuesto caso de que no se reintegrara los recursos señalados o lo que estamos señalando, estos serán considerados como créditos fiscales en un momento dado, dándose vista en el caso de Zacatecas a la Secretaría de Finanzas para que lleve a cabo el cobro y la recuperación en un momento dado de ese dinero conforme a las disposiciones jurídicas y fiscales aplicables. ¿De acuerdo, compañeros? En el capítulo segundo de esta ley nos habla de las faltas administrativas graves y nos refiere que las conductas previstas en ese capítulo constituyen faltas administrativas graves de los servidores públicos y por lo que deberán de abstenerse de realizarlas mediante cualquier acto u omisión. Recuerden, un servidor público puede infringir la ley actuando u omitiendo actuar. Cualquiera de las dos puede generar una responsabilidad administrativa en un momento dado. Y entonces uno de las faltas administrativas graves es el llamado cohecho que contempla esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿verdad?, el cual es cuando un servidor público exija, acepte u obtenga o pretenda obtener por sí o a través de otra persona con el motivo de sus funciones cualquier beneficio no comprendido en la remuneración como servidor público. Entonces, compañeros, ¿qué se debe de entender por información privilegiada? Porque ese va a ser otro problema, el día que digamos, ¿sabes qué? Tú diste información privilegiada y por eso te vamos a fincar responsabilidades administrativas. Se considera a esta información la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público, es decir, que no deba de enterarse la sociedad en general. Un ejemplo, compañeros, todos sabemos que es incluso un delito conducir un vehículo en estado de ebriedad. Y fíjense nada más, compañeros, algo muy interesante. Luego los ciudadanos nos quejamos, ¿ante qué grado? ¿Ante qué grado? El Código Penal no establece que sea en primero, segundo o tercer grado. Dice quien conduzca, ¿verdad?, el vehículo en estado de ebriedad, ¿verdad?, en un momento dado, es conducción punible, ¿verdad? Bueno, entonces, esa información sí la puedo dar yo como jurídico de la Dirección de Tránsito. Deben de saber que conducir en estado de ebriedad es un delito y una falta al reglamento de tránsito, etc. Pero señalar en dónde van a estar ubicados
los operativos de alcoholímetro en los diferentes puntos de la ciudad, ahí sí, eso ya no es una información que el público en general deba de manejar. Y si yo lo hago público en un momento dado, ya estoy haciendo uso indebido de esa información en un momento dado, ¿verdad? Entonces, esto incluso debe de ser aplicable, ¿verdad?, cuando el servidor público se haya retirado y por un periodo de 1 año. Es decir, una vez que hemos dejado de ser servidores públicos y durante 1 año, no vamos a poder hacer uso de esa información que obtuvimos en un momento dado en nuestro desempeño como servidor público. Otra de las faltas administrativas graves que manejan la ley en comento es el abuso de funciones, es decir, digamos, el abuso de autoridad, por llamarlo de alguna manera. Y este abuso de funciones del servidor, de la servidora o del servidor público, es cuando se ejercen atribuciones que no vengan conferidas o que no se les hayan otorgado conforme al cargo para el cual están desempeñando, ¿sí? Entonces, y que con ello busquen un beneficio para sí o para terceras personas. Ese es un abuso de funciones, ¿verdad? No llevar a cabo o pretender más bien llevar a cabo funciones que no nos corresponden en un momento dado y que lo queremos hacer con el fin de obtener un beneficio, ¿verdad? Ya sea para nosotros mismos o para terceras personas, ¿sí? Entonces también van a ser de las descritas cuando, por ejemplo, le pretendamos pedir favores especiales a las mujeres. También esta viene en la ley déjenme ver cómo se llama, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así se llama. Ahí también viene ese abuso de funciones. Bien, entonces, un siguiente falta administrativa es llevar a cabo una actuación bajo el conflicto de intereses. Es decir, cuando nosotros sabemos que debemos de abstenernos de conocer de cierto asunto o de cierto tema, ¿verdad?, que tenga, que se haya sido encomendado hacia nosotros por nuestro empleo, ¿verdad?, y que con ello vamos a tener un conflicto o un interés personal, o que sabemos de antemano que tenemos un impedimento legal y que no nos abstengamos de conocer de ese asunto, estamos incurriendo en esa falta administrativa del conflicto de intereses. Entonces, un servidor público, al tener conocimiento de esos asuntos, ¿verdad?, deberá de informar de tal situación a su superior inmediato o al órgano de control que tenga la facultad para determinar esto, ¿verdad?, solicitando le sea excusado el conocimiento de estos asuntos para no entorpecer cualquier situación en un momento dado. Un ejemplo podría ser que un juez conoce de un juicio de divorcio necesario donde la parte demandada tiene un parentesco por consanguinidad dentro del 4º grado, ¿verdad?, con el juez, y obviamente pues él va a tratar a lo mejor de ayudarle dentro del juicio a su familiar, pero este juez debe de solicitar ser excusado, ¿verdad?, del conocimiento de este asunto para no caer en la falta administrativa del conflicto de intereses. Y entonces será el jefe superior inmediato quien deberá de informarle que ha sido justificado para no conocer de ese asunto y que en el término que establezcan las leyes correspondientes determinará cuál va a ser ahora el servidor público que va a conocer de ese asunto en un momento dado, ¿verdad, compañeros? Otra falta administrativa que contempla esta Ley General de Responsabilidades Administrativas es la contratación indebida de servidor público, que era lo que estábamos hablando cuando hacemos alguna acción, alguna conducta para intervenir o bien influenciar en la contratación de determinadas personas, ¿verdad? Yo le puedo decir, como les decía hace rato, al director de tránsito: oye, no seas malo, hazme el favor de contratar a mi hijo allí en tu dirección,
y darle un buen sueldo, y yo a cambio de eso contrato a un familiar tuyo o a la persona que tú me indiques. Yo soy el director de Giapaz, por ejemplo, ¿verdad? Y yo contrato a una persona que tú me digas, y así nos apoyamos mutuamente. Entonces eso también es una contratación indebida en la selección, asignación, designación o nombramiento de cualquier cargo, comisión, ¿verdad? Que queramos en un momento dado influenciar, ¿verdad? Para ello también se va a incurrir en este tipo de responsabilidad el servidor público que intervenga o que promueva por sí o por otra persona en la selección o nombramiento, ¿verdad? Para el servicio público en función de intereses de negocio. Eso también, o sea, por ejemplo, recuerden que ya todas las obras de gobierno del Estado se hace mediante concurso, y que yo como servidor público ande viendo para que algún familiar o un amigo sea beneficiado o le sean designadas obras en un momento dado. Ahí también incurrimos en esa responsabilidad. Otro muy importante y muy interesante, compañeros, es la falta administrativa del enriquecimiento, ¿verdad? Y también en el ocultamiento de conflicto de intereses, ¿verdad? Entonces, esta se da cuando nosotros ocultamos información u ocultamos cualquier información para le sean asignadas las obras, como les estaba señalando, a algún familiar mío o algún conocido mío, ¿verdad? En un momento dado. Y que también este enriquecimiento oculto no es enriquecimiento ilícito, no se confunda con ello, u ocultamiento de conflicto de intereses del servidor público, ¿verdad? También lo va a cometer, ¿verdad?, el servidor público que utilice personalidad jurídica distinta para obtener un beneficio propio o de algún familiar hasta el 4º grado. Ahí también incluso esta falta es muy sancionada, compañeros, porque incluso se puede inhabilitar hasta por 5 años en el ejercicio de la profesión que tenga. De 5 a 10 años, compañeros, es la sanción que se le puede imponer a un servidor público, ¿verdad? Otro de las faltas administrativas muy concurrentes es el de tráfico de influencias del servidor público, quien utiliza su puesto, ¿verdad?, para inducir a otro servidor público a que efectúe retraso o omita realizar algún acto de su competencia, ¿verdad? Entonces también del tráfico de influencias también va a ser muy penado en un momento dado dentro de estas faltas administrativas. También, como pueden ver, tenemos un catálogo muy amplio de faltas administrativas. El artículo 62 de la ley en comento también habla del encubrimiento, donde el servidor público, ¿verdad?, en el ejercicio de sus funciones, llegare a advertir actos o omisiones que constituyen faltas administrativas, ¿verdad?, realizada por algún compañero, y que oculte, ¿verdad?, ello, también es responsable de encubrimiento, ¿sí? Y tenemos otra, ¿verdad?, otra falta administrativa, que es el desacato. El desacato consiste, ¿verdad?, en que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales, en materia de defensa de derechos humanos o de cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no se dé respuesta alguna. Por ejemplo, es muy común que los juzgados familiares manden informe u oficios donde solicitan el informe de servidores públicos que tienen una demanda por alimentos. Y si nosotros no les informamos de forma correcta, ¿verdad?, cuál es el salario que perciben esos trabajadores, ya es un desacato a una orden judicial. O si bien el juez ya nos mandó el oficio donde nos dice deben de descontarle el 20, el 30, el 40% de sus percepciones, y no lo hacemos, también es un desacato, ¿verdad? Y también se nos va a imponer una sanción por esa circunstancia, ¿sí? También tenemos en un momento dado la falta del nepotismo del servidor público, ¿verdad?, que valiéndose de las atribuciones y de las facultades, nombre
o contrate a una persona que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el 4º grado dentro de la... Para quitar esto del nepotismo hacemos lo que les decía, yo le pido el apoyo al director de tránsito a pagarle, yo le contrato a alguien para no caer en nepotismo. En términos generales, el nepotismo es que un servidor público, aprovechando eso, desempleo, cargo, comisión y de sus funciones, contrate a personas consanguíneas hasta el 4º grado para estar trabajando ahí en la misma dependencia en un momento dado.